las 4 semanas estaban formando Barrett y la más temible es la bolos necrosis, ¿no? Ya no existe el término absceso pancreático. Entonces, una vez que ustedes hayan dicho, mi paciente tiene pancreatitis, tienen que ver cuál es la severidad, porque ya les mencioné que ustedes tienen que saber cuál va a ser el destino de sus pacientes. Entonces, hay pancreatitis leve, moderadamente severa y severa. Y todo basado en la falla orgánica, que puede ser transitoria o que puede ser permanente. Llámese permanente cuando dura más de 48 horas, ¿no? ¿Hay algunos signos de alarma que a mí me pueden ayudar? Sí, que el paciente sea obeso, el IMC más de 30, que pueden haber hemoconcentración, más del 44% del hematocrito, que puede haber derrame pleural, que la creatinina tenga más de 2. Sí, esos son signos que a mí me pueden inducir a pensar que mi pancreatitis va a empeorar. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a saber si es leve, moderada o severa? Pues hay varias escalas. Lo que menciona el consenso es que puede ser o a través de la escala de Marshall o a través del VISA. Son las que más se manejan, son más fáciles de recordar, pero obviamente en el caso de ustedes, pues más fácil. Ahora con los teléfonos hay aplicativos en los cuales ustedes pueden ingresar los valores y les sale el contenido, ¿no? Tienen que tener en cuenta si el Marshall es 0,1 es una pancreatitis aguda leve, si está entre 2 y 3 es moderadamente severa y si está en 4 quiere decir que es severa y por lo tanto deberá ir a UCI. Moderadamente severa va a intermedios y entre 0 y 1 que es leve solamente va a mantenerse en hospitalización de comunes. Eso es muy, muy importante para saber cuál es el destino y cómo va a ser tratado sus pacientes, qué cuidados debe tener. Un paciente que tiene una pancreatitis severa por Marshall no podrá pasar obviamente a comunes, no tiene que ir a UCI. Y estas son las complicaciones locales que les mencionaba, ¿no? Y va a haber un punto de corte, teniendo en cuenta que el punto de corte son las 4 semanas. Si las complicaciones empiezan antes de las 4 semanas y estamos dentro de una pancreatitis aguda intersticial, lo podemos llamar una colección fluida pancreática. Si estamos dentro de la pancreatitis aguda intersticial y pasan las 4 semanas y esa colección ya se organizó, ahí la presencia de pared con un contenido hipointenso dentro, será un pseudoquiste. Entonces, el problema es con las pancreatitis agudas necrotizantes. Antes de las 4 se llaman colecciones agudas necróticas. Cuando ya pasan las 4 semanas, esos pacientes ya forman un tipo de colección que se llama necrosis amurallada o alosnecrosis. Amerita tratamiento, claro, porque hay una necrosis que está amurallada, que está infectada y que tiene que recibir tratamiento y eso lo vamos a ver más adelante. Las complicaciones en las pancreatitis. Obviamente, en las pancreatitis agudas intersticiales, la mortalidad va a ser casi nula. El problema es cuando se vuelven necrotizantes. Miren ustedes que casi un 15-35% de las que se vuelven necrotizantes pueden tener riesgo de mortalidad. Hay un criterio importante por el cual nosotros podemos decir que hay una necrosis infectada, porque de eso va a depender mi tratamiento. Si es una necrosis que está estéril, que no tiene mayor sintomatología, hay que observar. Pero si es una necrosis que está infectada, que da mayor sintomatología, lo más probable es que ese paciente vaya a drenar. Y cuando digo yo que está infectado, ojos, también lo tienen que recordar. Cuando en la tomografía le pido y encuentro colección. Cuando hago un pancultivo a través de una punción aspiración de aguja fina y sale gran positivo. Y cuando, habiendo excluido todos los otros focos, sea pulmón, sea riñón, sea dérmico, y estoy en la presencia de una pancreatitis en un paciente que va desmejorando, pues el foco será páncreas. ¿Y qué le gusta recibir en el caso del páncreas, aquellas necrosis que están infectadas? Al páncreas le gusta recibir quinolona de segunda generación, nitroimidazoles y carbapenems. Es lo que más le gusta recibir, lo que más va a captar para poder anular esa infección de la necrosis. Entonces, rápidamente, ustedes han establecido todo lo anterior que he mencionado, porque esto no lleva 10, es rápidamente, van a tener que decidir el tratamiento. Y el tratamiento se basa en 3 cosas. La hidratación endovenosa, que antes se refería que era intensa, ahora se dice que es controlada. El manejo de dolor, prácticamente anularlo, y la nutrición. Y ustedes están viendo acá cómo es la nutrición. ¿Cómo manejamos? Hola. ¿Cómo manejamos nosotros la hidratación? Puede ser con cristaloides o coloides. No podemos pasar la hidratación más de 4 litros porque sobrehidratamos al paciente y tenemos que ir evaluándolo cada 6, cada 12 horas para ver si los parámetros de riesgo están mejorando. ¿Cuál es? La presión, la creatinina, la presión arterial media. Si todos estos llegan a normalizarse,
Entonces ya podemos bajar la dosis de la hidratación, ¿no? La analgesia es muy importante. ¿Por qué? Porque si se perpetúa la analgesia, ¿qué es lo que pasa? Las citoquinas empiezan a producirse y el proceso inflamatorio será mayor. Entonces, lo que se prefiere es dar analgesia, tan igual como cualquier otro proceso inflamatorio, empezar con lo que son los AINES, los analgésicos previamente dicho, paracetamol ya hay endovenoso. En algunas ocasiones contamos en el hospital. Si no mejora, podemos pasar con opioides débiles, ¿no? Como lo que es la codeína, entre otros, que también manejamos en el hospital. Pero cuando ya esa analgesia no se da con opioides débiles, tenemos que pasar a opioides fuertes y esos tenemos que hacer una interconsulta a la unidad de dolor que está manejado por el anestesiólogo. El anestesiólogo es el indicado para hacer esos manejos de lo que es dolor muy fuerte que no se dé con lo anterior mencionado y que ellos están capacitados para manejarlos. Ahora, hay muchos estudios que dicen que dando inhibidores a la COX-2, como es el leucoxis que todos conocemos, puede ayudarnos a evitar que la pancreatitis aguda aumente en severidad y que disminuya las complicaciones, ¿no? A su vez, hace que disminuyamos la cantidad de opioides que nosotros podemos usar de manera común. ¿Y cómo es la nutrición en pancreatitis? La nutrición en pancreatitis, lógicamente, el paciente que está con pancreatitis no quiere comer. Ustedes le preguntan, ¿tiene hambre? No, no quiero comer. Ese es un paciente con pancreatitis porque tiene miedo al dolor. La mayoría de las pancreatitis suelen resolverse entre 3 y 5 días y entre el tercer al quinto día el paciente empieza a nutrirse por la vía oral. El problema son aquellos pacientes que tienen una pancreatitis aguda moderadamente severa, que a pesar de los 3 o 5 días persiste el dolor, persiste con sintomatología o se va exacerbando la sintomatología. En esos pacientes ustedes no pueden dejar de nutrirlos. Si ustedes dejan de nutrirlos, hay una translocación bacteriana y favorece lo que es la aparición de infecciones. Por lo tanto, se prefiere mantener la vía enteral. Ustedes darán la vía enteral a través de una sonda nasoyunal. Si es que tiene el páncreas que obstruye el tracto de salida gástrico, se hará una sonda nasoyunal. Y si no hay ningún tipo de obstrucción, pues solamente le colocan la sonda nasogástrica. Y a través de la sonda nasogástrica o nasoyunal es que ustedes van a tener que dar la nutrición a través de la unidad manejo junto de manera conjunta con nutrición para que nos pueda dar las fórmulas poliméricas que ellos puedan determinar. Un punto muy importante aquí es qué hago si el paciente tiene pancreatitis y tiene coleocolitiasis. ¿Debe ir a CEPRE, sí o no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen pancreatitis, lo primero que tenemos que hacer es delimitar si tiene colegitis o no. Si tiene colegitis, ese paciente va a CEPRE sí o sí desde las primeras 24 horas, porque si el cálculo o lo que produce la obstrucción sigue ahí, ese paciente no va a mejorar. Si no tiene colangitis, ustedes tienen que demostrar cómo está la obstrucción de la vía biliar y eso lo pasan a través de la colangioresonancia. La colangioresonancia, como dice su término, cole, significa todo lo que es vía biliar y también de paso puede observar lo que es pancreatitis, ¿no es cierto? ¿Cómo está el páncreas? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso le va a dibujar la vía biliar, le va a decir cómo está la anatomía y a qué altura está el cálculo. Si el paciente no tiene colangitis, pero tiene coleocolitiasis, esperamos que pase el cuadro de la pancreatitis y en una segunda intención se realizará la CEPRE. Y si el paciente no tiene colangitis y no hay obstrucción biliar, pues obviamente no irá a CEPRE. Esto es un concepto que muchos tenemos que manejar generalmente cuando estamos rotando pues en medicina interna o los médicos intensivistas o los médicos de emergencia, ¿no? Hay algunas ocasiones en que las complicaciones pueden pasar más de 4 semanas, sí, ya se las presenté, ya se las dije. Entonces hay cuadros en los cuales vamos a tener que nosotros tomar la decisión si debe drenarse o no, para que mejore el paciente. Y hay 3 formas de drenar al paciente. Siempre se prefiere de lo menos lesivo a lo más lesivo, ¿no? Está la manera endoscópica, está a través de radiología intervencionista y está la quirúrgica. Entonces acá lo que ustedes están viendo es cómo se deben manejar las complicaciones que se presentan, en un paciente que tiene pancreatitis. Por ejemplo, si tiene un paciente con lesiones necróticas agudas que son estériles, observarán en el tiempo. Si ustedes tienen colecciones agudas necróticas infectadas, darán antibiótica y podrán ustedes solicitar que se drene, dependiendo de lo que ustedes tengan en su hospital. De preferencia debería ser endoscópico o radiológico, lo
o menos lesivo. Si ustedes tienen ya una necrosis asintomática, pues observarán. Si tienen una necrosis pancreática encapsulada, pero ya me empieza a dar síntomas, entonces que tendré que hacer un drenaje endoscópico. Si lo tengo endoscópico, si no tengo radiológico, si no tengo quirúrgico, en ese orden, por favor. Pero ustedes trabajan con lo que tienen, con la logística de su hospital. Y si por último tengo una bolos necrosis infectada, tengo que drenarlo, tengo que darle antibiótico, si no tengo endoscopía, si no tengo rayos X o si el manejo a través de la radiología intervencionista es ineficiente, podrá ser de manera conjunta con endoscopía. Y si aún así en el tiempo es ineficiente, finalmente el paciente tendrá que ir a tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen pancreatitis aguda y litiasis vesicular? Entonces, en aquellos pacientes que la causa es de causa biliar por un cálculo de vesícula que haya salido, lo que se espera, si tiene una pancreatitis aguda leve, se espera que pase el cuadro y el paciente debería ir para colecistectomía en la misma hospitalización para evitar que esos cálculos migren y vuelvan a producir una pancreatitis aguda, ¿no? Si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa, lo que se espera es que se pase 4 semanas después del alta para que se pueda organizar nuevamente los tejidos y para que el cirujano pueda delimitar fácilmente cómo está la vesícula. Recuerden que cuando hay un proceso inflamatorio, todo lógicamente se desvirtúa en el interior. Algo que ustedes van a ver, no muy frecuente, son las pancreatitis crónicas. Y las pancreatitis crónicas en el marco de nosotros por epidemiología suele verse en pacientes que tienen pancreatitis agudas recurrentes. ¿Qué son pancreatitis agudas recurrentes? Aquellos pacientes que tienen litiasis vesicular, que tienen un cálculo que migra una pancreatitis aguda biliar, que no se los opera y nuevamente vuelven a estar múltiples veces afectando así el parénquima y función pancreática. Y el otro causa muy frecuente es por alcoholismo. Aquellos pacientes que son alcohólicos de larga data pueden quemar, entre comillas, para que me entiendan, el parénquima pancreático y así anular funciones. ¿Cuáles son las características más frecuentes de la pancreatitis aguda biliar? Es el dolor abdominal, que es insoportable, y la presencia de cálculos. Y dentro de lo que es el WIRSU, ¿no? Y la atrofia del parénquima pancreático. Y eso como ustedes lo van a evidenciar a través de ciertos exámenes, como la elastasa fecal, la función pancreática que ustedes pueden solicitar, y de acuerdo a lo que su paciente tenga, la complicación es que ustedes van a dar tratamiento. Si tiene cálculos en el WIRSUM, en la vía pancreática, ustedes van a tener que realizar una CEPRE para tratar de sacar esos cálculos, porque esos cálculos no van a salir y mientras estén ahí están obstruyendo la secreción pancreática, por lo tanto causan dolor, ¿no? Y si a pesar de todo el paciente por la atrofia pancreática presenta dolor, también tienen que darle tratamiento con enzimas pancreáticas a largas dosis. Recuerden que esos son los dos escenarios más frecuentes por los cuales ustedes van a ver pancreatitis crónica o en los cuales ustedes deberían estar sospechando pancreatitis crónica. Para terminar, señores, recuerden que la pancreatitis aguda es una patología de emergencia que lo van a ver estrictamente en emergencia, no lo van a ver en consultorio, lo van a ver en emergencia y estos pacientes luego van a ser destinados, dependiendo de la severidad, en lo que es hospitalización de comunes, intermedios o UCI. Recuerden también que el tratamiento consta de 3 fases: el tratamiento de hidratación, la hidratación propiamente dicha, la analgesia y la nutrición, en el caso de los pacientes que no puedan recuperar funciones a partir del tercer o quinto día. Siempre se va a preferir la vía enteral a la parenteral. ¿Y cuándo va el paciente a CEPRE, señores? Cuando tiene colangitis. Una CEPRE de emergencia es cuando tiene colangitis, ¿no? Y si no ¿en qué otros casos es cuando se demuestra que hay a través de una colangioresonancia la obstrucción de la vía biliar? Pero en el caso de ser leve se espera que pase este cuadro y luego se realiza una CEPRA en un segundo tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, señores? Por favor. Este es un tema muy importante que ustedes deben manejar y deben recordar. Doctora, buenos días.
Sí, Una consulta. En la literatura vi un que... ratito ya voy, un ratito, ratito. Sí, sí, sí. Hola, hola, dígame, dígame, dígame. Ah, ya, sí, en la literatura, bueno, quiero confirmar si los valores objetivos para controlar, bueno, o prevenir lo que es la recurrencia de pancreatitis en triglicéridos es menos de 500. No sé si eso es correcto. No, para que te dé una pancreatitis tiene que estar más de 1000. Menos de 1000, en realidad, no te debería dar. Para que te dé por hipertrigliceridemia es más de 1000, no menos. Ajá, pero en valores de control, o sea, para prevención, ¿sería menos de controlar a menos de 500 lo usual o 1000? Los valores óptimos son hasta 300, ¿no? Entonces, podría usted considerar sí, pero si está menos de 1000 no tendría por qué tener ningún problema. Lo que usted debería ver si tiene hipertrigliceridemia su paciente, ahí sí usted menos de 1000 y usted quiere bajarle los valores, una de las prevenciones es dejarle que su paciente que no coma ni azúcar ni harinas, porque los triglicéridos se producen por eso, no porque haya comido grasa, ¿no? Esa es una de las maneras de la prevención. Ah, Un ok. ratito, un ratito, un ratito. Aló, díganme. ¿Alguna otra pregunta, señores? Es un tema clásico, por favor, que tienen que dominarlo. ¿Quién es la delegada, por favor? Sí, doctora, dígame. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Todo claro, ¿no? Ya. Señores, si no hay más preguntas, ay, no sé cómo manejar.